Yo soy Miguel Alcubierre Moya, soy investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y soy especialista en relatividad, la teoría de la relatividad. ¿En ciencias? Ciencias nucleares. Nucleares. Perfecto. Nos ocupa el universo y Einstein y su universo. ¿Qué es lo que al paso de los años podemos dilucidar de nuevo, digamos, en cuanto a la teoría de Einstein y en cuanto a... Bueno, las teorías de Einstein siguen siendo actuales. Hoy en día seguimos trabajando con las teorías de Einstein, siguen siendo las teorías que usamos para describir al universo. Y lo actual es que seguimos avanzando, o sea, él dio la teoría básica, pero hay desarrollos posteriores, hay aplicaciones posteriores. Entonces estamos aplicando la teoría de Einstein a la evolución del universo, la teoría de Einstein a la formación de agujeros negros, la teoría de Einstein a una cosa que se llama las ondas gravitacionales, que es un nuevo tipo de astronomía. Y la teoría de Einstein en aplicaciones prácticas como el GPS se usa todos los días, entonces sigue siendo muy actual, seguimos avanzando en eso. Como decía, Einstein dio las bases de la teoría, las ecuaciones fundamentales, pero todas las aplicaciones pues, nos han tomado 100 años y seguimos. Oiga, y una pregunta de un neófito 100%. ¿Cuáles son los mayores aciertos y si los hay, cuáles son los mayores errores dentro de la teoría de Einstein? Bueno, los aciertos es, como decía, sigue siendo la teoría fundamental hoy en día para entender al universo. Entendemos el universo a gran escala, las estrellas, los planetas, los agujeros negros, las galaxias, la evolución, la expansión del universo, todo eso se entiende en base a la teoría de Einstein. Entonces es el gran acierto de Einstein, es una teoría que seguimos utilizando. Yo no pensaría en ningún tipo de error, o sea, no es que haya ningún error en la teoría. Sabemos que la teoría tiene límites de aplicabilidad. En particular, no es una teoría que describa las cosas muy, muy pequeñas. No es una teoría que permita llevarnos a lo que sería lo que la gente llama la mecánica cuántica, que es la teoría de lo muy pequeño. Y la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica no acaban de ser compatibles. Entonces, en ese sentido, sabemos que hay algo que hay que corregir. Pero eso no quiere decir que haya un error. Quiere decir que si avanza la ciencia, alguien da una teoría que abarca muchísimo, y luego, tiempo más adelante, nos damos cuenta que no abarca todo y hay que corregirla, hay que aumentarla. Entonces, estamos trabajando en esa dirección, no lo hemos logrado. Seguimos con lo que nos dijo Einstein, aunque sabemos que hay que corregirlo, no sabemos cómo. Entonces, sí, la teoría sigue siendo válida. Yo diría que no hay errores, simplemente es el avance natural de la ciencia. En algún momento tendremos que modificar su teoría, pero hasta ahora funcionan las mismas teorías. Oiga, y cuando usted precisamente comentaba acerca de esto, de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, en términos prácticos, ¿en dónde se ve que algo no casa? En términos prácticos es muy difícil, en términos prácticos las dos lo usamos todos los días. A nivel ya, digamos, teórico, se ve que no casan cuando uno trata de estudiar cosas muy, muy, muy pequeñas. Y, por ejemplo, la relatividad de Einstein predice que cuando uno tiene grandes concentraciones de energía, todo se concentra en un solo punto y la densidad se hace infinita. Y sabemos que los infinitos no tienen sentido y que un solo punto no tiene sentido. Entonces sabemos que ahí hay un problema. Predice que sabemos que no se debe pasar y que si hubiera una teoría cuántica, que es la teoría de lo muy pequeño, que fuera compatible con la relatividad, nos diría que tal vez no todo es un punto, sino que hay una pequeña región de muy alta densidad, nos diría cómo se comporta esa región. Eso en la vida práctica no nos importa porque ocurre en el centro de un agujero negro o ocurre en el mero origen del universo. Entonces, para fines prácticos no importa gran cosa, pero para fines de entender realmente cómo funciona el universo sabemos que hay un problema y esto es una inconsistencia en la teoría que se tiene que corregir, si no, no va a ser la teoría final, digamos. Pero sí no tiene muchas aplicaciones prácticas. Ahora, en las aplicaciones prácticas, la teoría de la relatividad de Einstein la usamos hoy todos los días. El GPS no funcionaría si no fuera por la teoría de la relatividad de Einstein, sobre todo la relatividad general. ¿Cómo se explica el funcionamiento del GPS a través de la teoría? El GPS es una cosa muy interesante. Está formado por una constelación de satélites que dan vuelta alrededor del planeta muy rápido. Son muchos, muchos satélites y básicamente lo que tienen son relojitos atómicos de altísima precisión. Y la posición nos la dan comparando la hora de diferentes relojes y entonces haciendo una triangulación. Tienen que tener precisiones altísimas. La teoría de Einstein nos dice que los satélites, por ir rápidos, sus relojes van más lento de lo normal y también por estar fuera de la Tierra, arriba en el espacio, ahí van un poco más rápido de lo normal. Ambos efectos son importantes y hay que tomarlos en cuenta. Si no tomo en cuenta esos efectos, el error en los GPS sería de cientos de metros y los haría completamente inútiles para la vida diaria, ¿no? Si no me puedo decir si estoy aquí o si estoy a 5 o 6 cuadras de distancia, pues no es muy útil. Y eso pasaría si no se toman en cuenta los efectos de la teoría de la relatividad de Einstein. Son efectos pequeños en la vida real, en la vida diaria, pero para eso... Mauricio Fortes, trabajo en el Instituto de Física de la UNAM. He sido físico
ya por bastantes años. Y estoy aquí por una invitación que me hizo los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén para hablar de Einstein. Y se ha hablado muchísimo de Einstein, pero a mí me ha intrigado mucho el aspecto artístico de la obra de Einstein. Okay. Que suena a una contradicción, quizá, pero en realidad yo a lo largo de mi vida como físico he encontrado más similitudes muy intrigantes entre la forma de pensar de Albert Einstein y la forma de pensar de un artista, de un creador, y particularmente de un músico. Entonces, lo que voy a hablar en esta plática es de la forma musical en que Einstein desarrolló su teoría general de la relatividad, bueno, y muchas otras cosas más. Y ese hilo conductor, que es la creatividad musical, se parece tanto a la forma en que uno hace ciencia, que me ha intrigado mucho a qué se debe ese aspecto. ¿Cuáles serían los puntos donde más se toca ciencia y arte? Pues hace un punto muy obvio, es que el lenguaje natural de la física son las matemáticas. Las matemáticas es una invención de la mente humana, no hay ninguna razón por la cual las matemáticas describan los fenómenos naturales. Y de la misma forma la música también es una invención de la mente humana y también se expresa en fórmulas que les llamamos pantagramas, partituras, notas, que el ser una persona que no es músico no entiende lo que está leyendo, ¿no? La única diferencia es que la música pues, se puede interpretar con los instrumentos, puede tocar y la podemos apreciar y conmovernos. Y en la ciencia pues no tenemos ese oído especial para la música, pero sí la emoción que causa la cantidad de creatividad en cierto sentido es la misma. Entonces, pues mi idea es, siempre me ha intrigado ese hecho. Ahora, no debe de extrañar que tanto Einstein como una constelación de físicos, premios Nobel de la época de Einstein, todos bueno, el 95% interpretaban el piano o el violín no profesionalmente, pero lo hacían bastante bien. Entonces yo creo que viene junto esa capacidad de pensamiento abstracto de la ciencia física, que es muy parecido al pensamiento abstracto de la música. Dígame una cosa, hoy por hoy, después de tantos años, me imagino que ha estudiado a Einstein, sus teorías, su trabajo. ¿Qué es para usted Einstein? ¿Qué representa? Pues antes que nada es una persona, su brillantez, o sea, su capacidad intelectual es lo que más me ha cautivado. Y alrededor de eso, pues bueno, una persona muy inteligente como él, pues, tiene una cantidad de contribuciones adicionales a las de la ciencia. Lo que él hizo en física es realmente espectacular, porque no fue un solo descubrimiento o dos, fue toda una vida de ideas muy revolucionarias para él. Y realmente hasta la fecha pues siguen siendo no solamente válidas, sino discutidas, una presencia actual muy importante. Entonces eso es lo que me gusta de él. Hay pensamientos que están permeando un tiempo y una época, y que hay novelistas que tienen contacto con esas ideas y que luego van a fertilizar también la mente de científicos que están atentos a esas ideas. Nada más para plantearles algo que me pareció de verdad interesante, es que dice, por ejemplo, Einstein, afirma en sus Collected Papers, Dostoyevsky me dio mucho más que cualquier otro pensador, incluso que el mismo Gauss. Y la hijastra de Einstein comentaba que la novela favorita de Einstein fue Los hermanos Karamazov. Y este libro, publicado en 1880, fíjense lo que escribía Dostoyevsky, que tiene que ver justamente con esas geometrías que son distintas a las geometrías que nosotros solemos apreciar en la vida cotidiana. ¿Cómo pensar que el espacio es curvo? ¿De qué estamos hablando? Hay una curva que se hace alrededor de nuestros cuerpos, no de nuestros cuerpos no, pero tal vez del Sol sí, y entonces en grandes masas sí podemos ver estos efectos que predijo Einstein, pero ¿cómo imaginarlos? Y entonces fíjense lo que decía la novela de Dostoyevsky, y nada más tomen en cuenta que era uno de los documentos favoritos de Einstein. Dice, y por lo tanto te digo que simplemente
decía uno de los personajes de Dostoyevsky. Pero debes notar esto: si Dios existe y si realmente creó el mundo, entonces, como todos sabemos, lo creó de acuerdo a la geometría de Euclides y a la mente humana, que solo concibe 3 dimensiones en el espacio. Sin embargo, han existido y existen especialistas en geometría y filósofos, incluso algunos de los más distinguidos, que dudan si todo el universo, o para hablar más ampliamente, la totalidad del ser fue creada con la geometría de Euclides. Incluso se atreven a soñar que 2 líneas paralelas, que de acuerdo con Euclides nunca se pueden encontrar en la Tierra, podrían encontrarse en alguna parte en el infinito. Muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo te sientes después de esta pregunta? Bueno, creo que estuvo muy bonito el evento. Estamos muy contentos los amigos de la Universidad Hebrea Jerusalén en México, porque tuvimos un evento muy redondo con la participación de 2 físicos y la moderación de Pepe Gordon, y creo que tuvimos un evento a la altura del esfuerzo de la Universidad Hebrea Jerusalén de digitalizar los archivos de Albert Einstein. ¿Puedes repetir, por favor, dónde la gente puede...? Sí, el sitio es alberteinsteincorrido.info, y ahí se pueden ver 2 tipos de cosas: el catálogo electrónico de las 80,000 obras que están en el acervo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y 2,000 documentos que ya han sido digitalizados, en el sentido que se pueden ver las copias en facsímil en la pantalla y se pueden consultar. Y eso es un proceso que irá creciendo en la medida que se vayan digitalizando el resto del acervo bibliográfico. Oye, ¿y qué sigue para los amigos de la universidad? Bueno, este es solo el principio. Traemos varios programas de becas. Tenemos unos programas muy interesantes y muy ambiciosos de mandar mexicanos postdoctorados a 5 cursos de postdoctorado que da la Universidad Hebrea Jerusalén en física, en matemáticas, en biología, en teoría económica y en religiones comparadas. El diciembre pasado ya mandamos a un doctorado de física durante 10 días. Son cursos de muy alto nivel y esperamos hacerlo de una manera permanente. ¿Sí es a nivel universidades? No, bueno, la Universidad Hebrea tiene ya una gran tradición de colaboración con los diferentes institutos académicos de México. En este caso, por ejemplo, en el caso del doctorado de física que mandamos, nos pusimos en contacto con la UNAM, y la UNAM nos ayudó a hacer el proceso de selección. Participaron 5 o 6 estudiantes, y los propios investigadores de la UNAM nos ayudaron a seleccionar al candidato que finalmente se fue. Ahora estamos en el proceso de selección de la economía. Mandamos convocatorias a cerca de 15 escuelas y recibimos alrededor de 20 candidatos que tenemos que escoger la semana que entra, porque la fecha terminal es el 1 de abril. Y viene después el de biología, y luego viene el de matemáticas, y luego el de religiones comparadas. 3 de estas escuelas, 3 de estos cursos, el de biología, el de física y el de economía, son dirigidos por premios Nobel que van ex profeso a Israel a participar en estos cursos. Entonces creemos que es una cosa también muy ambiciosa que vamos a promover y vamos a institucionalizar. O sea que hay mucho trabajo. Mucho trabajo, y estamos muy entusiasmados, muy contentos. Muchas felicidades. Gracias.